Televisión. Muy buenas tardes a nuestros queridos hermanos en Cristo y amigos que escuchan el programa, que estamos ya de regreso nuevamente para anunciar el Evangelio así como lo tenemos escrito en la Biblia, sin quitar ni agregar a lo que el Señor nos enseña en su palabra. Así para empezar nuevamente, les voy a invitar a que si tienen una Biblia, me acompañen en Lucas, el Evangelio según Lucas, el capítulo 4 y versículo 1. Dice así: Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Por 40 días y era tentado por el diablo y no comió nada en aquellos días pasados los cuales tuvo hambre. Entonces el diablo le dijo: si eres hijo de Dios, di a estas piedras que se convierta en pan. Jesús respondiendo le dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Y le llevó el diablo a un alto monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Y le dijo el diablo: a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada y a quien quiero la doy. Si tú postrado me adorares, todos serán tuyos. Respondiendo Jesús le dijo: vete de mí, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y le llevó a Jerusalén y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate de aquí abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden, y en las manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Respondiendo Jesús le dijo: dicho está, no tentarás al Señor tu Dios. Y cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó de él por un tiempo. Y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea, y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor. Y enseñaba en las sinagogas de ellos y glorificado por todos. Vino a Nazaret donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, vista a los ciegos y a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros.
y todos daban buen testimonio de él y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca y decían: ¿no es este el hijo de José? Y él les dijo: sin duda me diréis este refrán: médico, cúrate a ti mismo. De tantas cosas que hemos oído que se han hecho en Capernaum, haz también aquí en tu tierra. Y añadió: de cierto os digo, que ningún profeta es acepto en su propia tierra. Y en verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, y hubo una gran hambre en toda la tierra. Pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda en Sarepta de Sidón. Y muchos leprosos había en Israel en tiempo del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado sino Naamán el sirio. Al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira, y levantándose le echaron fuera de la ciudad y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos, para despeñarle. Mas él pasó por en medio de ellos y se fue. Vamos a dejar la lectura de la palabra del Señor hasta ese versículo de momento, y vamos, antes de continuar, a dirigirnos a Dios en oración. Nuestro Dios y Padre Celestial, queremos en esta tarde y a esta hora dar gracias a ti por el Señor Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, por quien tenemos perdón de pecados, redención por su sangre, y hemos pasado a ser hijos de Dios por creer, por recibirle a Él como nuestro Señor y como nuestro Salvador. Gracias por esta nueva oportunidad que nos da de estar a través de este canal de televisión leyendo y explicando tu palabra. Pedimos, nuestro Padre, que todo sea guiado por el Espíritu Santo y que todo redunde para la gloria de tu nombre y la del Señor Jesucristo, y que las personas puedan interesarse en escuchar lo que la Biblia dice con respecto a la salvación y al perdón de los pecados. Pedimos por las personas que están en este canal, por don Raúl, por señora Gina, por sus hijos, y por todos los que le colaboran, que sean guardados por tu buena mano. Queremos, Padre amado, pedir por los enfermos que, si es tu voluntad, también puedan recibir sanidad. Queremos ahora quedar encomendados a tu gracia, en el nombre del Señor Jesucristo, quien es nuestro Señor y Salvador. Amén. Muy bien. Hemos leído el relato que nos presenta Lucas, el médico amado. Sabemos que Lucas no era un apóstol, era un siervo de Dios, un compañero del apóstol Pablo. Y Lucas escribió este evangelio habiendo él investigado las cosas para ponerlas por orden, como dice al principio. Así, él utiliza mucho las enfermedades, los milagros, para describirlos por su conocimiento de la medicina que él tenía, y él aquí trata de presentar más exactamente, con más detalles, los acontecimientos. Así, después de el nacimiento del Señor Jesús y de su presentación en el templo, y ya han pasado 30 años y el Señor comienza su ministerio en Israel. Y como vemos en las Escrituras, los grandes hombres de Dios generalmente eran llevados a instrucción primero y después desarrollaban su ministerio, la labor que Dios le había encomendado. Por ejemplo, pensamos en Moisés, y Moisés tuvo que estar 40 años también en el desierto, en la escuela de Dios, aprendiendo para luego cumplir con la labor que Dios le había enviado.
Ahora con el Señor Jesús, Él es tanto hombre como Dios. Él es 100% hombre y 100% Dios. Él recibió una naturaleza divina, una naturaleza sin pecado, no una naturaleza como nosotros que llegamos a este mundo con una naturaleza caída, perdida, por causa del pecado que nos legó Adán, el primer cabeza federal. Así como Adán había sido la persona que Dios le había entregado en su mano todos los animales, los peces y todas las cosas que habían en el mundo para que él se hiciera cargo. Pero lamentablemente él falló y fue usurpado aquello por Satanás. Así el Señor Jesús estuvo 40 días en el desierto y obviamente que después de ese tiempo él sentía hambre y necesitaba comer. Y es entonces allí cuando Satanás se presenta para tratar de tentar, de hacer caer en pecado al Señor, no imaginándose él que él no tenía ese tipo de naturaleza. Y el Señor se enfrenta a estas tentaciones. Y debemos nosotros considerar el sentido de la tentación, la naturaleza de ella. No fue algo que Lucas haya inventado, sino fue una tentación genuina, la absoluta impecabilidad de el Señor Jesús, como le vemos en las Escrituras como el hombre, el único hombre que ha pisado la tierra, el único ser humano que ha pisado la tierra, que fue sin pecado, que fue impecable, que tuvo una naturaleza en la cual no podía él manchar aquella naturaleza porque era una naturaleza divina. Así, él fue el único que se puede decir que es el hombre sin pecado. Y esto es el tema de los capítulos 2 al 4 de Lucas. La impecabilidad ha quedado demostrado en primer lugar por su nacimiento virginal. Sabemos nosotros que en la narración de los evangelios, y especialmente en este caso del Evangelio de Lucas, se presenta muy bien este caso en que el Señor fue engendrado por obra de Dios y no hubo participación de hombre alguno. Así estaba también anticipadamente profetizado. Ahí en el profeta Isaías, en el capítulo 9, claramente tenemos la profecía de que una virgen, y una virgen obviamente es una mujer virgen, una mujer que no ha tenido relaciones sexuales con ningún hombre. De eso es la virginidad, ¿no? Aquí no hay un asunto, como diríamos, que pueda trascender más allá de eso. Dios utiliza a esta joven, a una mujer virgen, para cumplir el propósito de traer a su hijo al mundo. Y tengo que decir esto, entre paréntesis, que María, la Virgen, fue la madre de Jesús. Jesús es el nombre que Dios le puso a la humanidad de su Hijo, con la cual Él cubrió su gloria. Y María fue una mujer privilegiada por Dios y que realmente nosotros respetamos porque fue para ella un tremendo privilegio. Así, cuando leemos en las Escrituras, leemos de que María es la madre de Jesús,
no es la madre de Dios. Dios no tiene madre, porque si Dios tuviera madre no sería Dios. Imposible. Eso tenemos que considerarlo. Dios es eterno. Para Él no existe el tiempo. Para nosotros sí existe el tiempo, lo medimos en años, en meses, en semanas, en días y también en horas, pero para Dios, Dios es el eterno presente. Cuando le preguntó Moisés con qué nombre él se iba a presentar donde los hijos de Israel cuando él fuera a liberarlos, Jehová le dijo: yo soy, yo soy, yo soy el que soy. Así es el nombre de Dios. Así el Señor Jesús, Él nace de esta forma virginal. Y ahora ya en su edad, en que Él comienza su ministerio, tiene que hacer frente al asalto de Satanás con todas las astucias y engaños que él tenía. Así el hombre, Cristo Jesús, queda demostrado como impecable, como alguien que no hizo pecado, que no se halló engaño en su boca. Sin embargo, siempre debemos pensar en personas que han comentado, en personas que han escrito cosas, y hay los que creen que Cristo no pecó, pero que afirman que Él era pecable, o sea, que Él podía pecar. Que Él hubiera podido pecar. Así ellos razonan humanamente, pensando en lo que el hombre común puede hacer o no puede hacer. Pero ellos no se dan cuenta que Él no podía pecar. Él no podía pecar aún peor. El Señor Jesús, Él nunca cometió pecado. Así, si Dios encarnado pudo pecar, entonces la salvación nuestra no tendría ninguna validez. Pero es el Dios nuestro, el hombre perfecto, el que se enfrentó a estas tentaciones que Satanás le puso enfrente. ¿Por qué Satanás se acercó al Señor Jesús para tentarle, para procurar hacerle caer en algún pecado? Obviamente porque Satanás, estando destituido de la gloria de Dios, Satanás fue un ángel perfecto, dice el profeta Ezequiel allí: perfecto eras en todos tus caminos, hasta que se halló en ti maldad. No estuvo conforme con lo que Dios le había dado, con la posición que Dios le había dado, y entró la soberbia en su corazón. Entonces fue destituido de la gloria de Dios. Y ellos están, él y todos los ángeles que le acompañaron en esa rebelión, están guardados bajo oscuridad para el día del juicio. Obviamente que también hay algunos que andan en las regiones celestes, tratando de engañar, tratando de llevar a la gente a que no crean la palabra de Dios, a que no reciban el Evangelio, e incluso llenándoles en algunos casos de religión que no predica el verdadero Evangelio, sino que anuncia un falso Evangelio. ¿Cuántos hay en estos días que enseñan que la salvación del alma se obtiene por esfuerzos humanos? Y eso no es lo que la Biblia enseña, porque la Biblia enseña que ninguna persona puede hacer absolutamente nada para obtener su salvación, ya que Dios les ve como muertos en delitos y pecados. Dice la palabra de Dios que
todos los hombres trayendo la herencia de Adán, aquel que cayó en pecado, tienen como destino la condenación eterna a causa del pecado. Pero el Señor ofrece salvación, liberación de cualquier juicio por el pecado a través de la muerte del Señor Jesús. Así Satanás no quería que el Señor llegase a ocupar la cruz, porque sabía que aquello sería su derrota perpetua, que ya él estaría totalmente destinado a la condenación y llevando consigo a todos aquellos que no quieren creer en el Evangelio de Cristo, a todos aquellos que se resisten a creer que Dios regala la salvación, la da por pura gracia, ya que el costo de la salvación es tan alto que costó nada más y nada menos que la vida de su Hijo amado. Entonces, a los que rechazan ese mensaje de salvación, Dios no tiene nada más que ofrecerles, porque es el sacrificio máximo y el único que Dios aceptará para la redención del pecado. Así vemos que esta tentación que sufrió el Señor Jesucristo por Satanás fue genuina. Ahora, la tentación misma no es pecado. Y sufrir siendo tentado está relacionado con la victoria, no solo con la derrota. En la carta que escribe el Espíritu Santo, allí porque no tenemos el autor de esa carta, de la carta a los Hebreos, en el capítulo 2, vamos a leer cómo allí también se hace referencia a la persona de el Señor Jesucristo, en el capítulo 2 y versículo 18. Dice: pues cuando él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Obviamente que el diablo quiere tentar y quiere llevar junto con él a el máximo de personas. Así el Señor Jesús sufrió, él soportó las tentaciones que Satanás le puso por delante y él, triunfante, pudo llegar a concluir su ministerio, muriendo allí en la cruz, siendo levantado entre el cielo y la tierra. Y cuando el Señor Jesús estaba levantado entre el cielo y la tierra, dice la palabra de Dios, no son palabras de ninguna religión ni de ningún hombre, sino de Dios. Dice que el Señor Jesús llevó el pecado de todos aquellos que nos hemos apropiado de la obra del Señor Jesús, de su muerte en la cruz. Él murió, él recibió todo el castigo de la ira de Dios, porque Dios cargó en él, dice la palabra de Dios, el pecado de todos nosotros los que creemos en el Señor. Hay provisión de salvación para toda la humanidad. Si todos quisieran ser salvos de la ira venidera, todos pueden alcanzar, pero solamente lo pueden hacer confiando en la obra de Cristo, absolutamente de ninguna otra manera, porque el Señor se presenta como ejemplo y dice: yo soy el camino, el único camino, yo soy la verdad, la única verdad, y yo soy la vida, y nadie, y eso es lo que hay que considerar, amigos míos, nadie viene al Padre sino por mí. Así, no hay otro medio, porque hay un solo Salvador y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. ¿Quiere usted escapar de la ira venidera? Bueno,
usted tiene que acudir a Cristo. Tiene que confesarle a Él sus pecados y pedir por salvación. Y la palabra de Dios nos asegura que todo aquel corazón contrito y humillado que llega a los pies de Cristo, Él no le echa fuera, sino Él le perdona, Él le recibe, Él le transforma a través de la obra del Espíritu Santo, le hace una nueva creación, pasa a ser participante de la naturaleza divina. Así, por eso los creyentes que hemos acudido a Cristo, podemos llamarnos, y con todo derecho, como dice en el Evangelio según Juan, hijos de Dios, hijos de Dios. Entramos por fe y por gracia a ser parte de la familia de Dios y a ser herederos de Dios y coherederos con Cristo. Así, ahí tenemos las razones por las que Satanás quiso tentar al Señor. De hecho lo hizo. Tentó al Señor, pero Él no en ningún momento. Él le aceptó sus insinuaciones. Así, en su maravillosa gracia, el Señor Jesús, Él asumió la naturaleza humana, pero no la naturaleza caída, ni siquiera una naturaleza defectuosa. Su humanidad era más que inocente, era santa, perfecta. Aquí en la carta a los Hebreos, donde hemos ya leído, también tenemos en el capítulo 7 y versículo 26 lo siguiente: porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Mire cómo Dios presenta la humanidad del Señor Jesús aquí en la tierra, el único que puede tener todas estas cualidades que estamos leyendo. Así, la tentación de Satanás fracasó y el Señor salió triunfante. Y el Señor dijo antes de ir a la cruz, allí en Juan, en el Evangelio según Juan, el capítulo 14, refiriéndose a Satanás, en el versículo 30. No hablaré ya mucho con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo y él nada tiene en mí. Ahí está. Satanás es un ser derrotado, tiene poder, sí, pero el poder que Dios le concede y absolutamente nada más. Así, amigo, es Satanás mismo el que presenta muchas objeciones en la mente de las personas para que no vengan a Cristo y escapen de ir con Él a la condenación eterna. Vamos a escuchar un himno y luego vamos a continuar. Muy bien, vamos entonces a ver que la tentación que sufrió el Señor Jesús cubrió por una parte todos los aspectos de la dependencia humana y por la otra todas las esperanzas de honra en su alcance abarcó el cielo y la tierra. Y podemos nosotros ir viendo cada una de ellas. Dice en el primer versículo, Jesús lleno del Espíritu Santo. Aquí tenemos dos personas de la deidad, Jesús y el Espíritu Santo. Y Él vuelve al Jordán y es llevado por el Espíritu al desierto. Y allí pasan 40 días y era tentado por el diablo. Y no comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre.
Ahí nosotros podemos contemplar la naturaleza perfecta, la naturaleza humana perfecta del Señor. Él pudo calmar sus apetitos tan naturales en nuestra vida y dice que Satanás le tentaba y seguramente le ofrecía algunas cosas que luego vamos a ver. Entonces, él, pasados los 40 días, él siente la necesidad de comer algo, de alimentar su cuerpo. Y Satanás le dice, entonces le dijo, si eres hijo de Dios, di a estas piedras que se convierta en pan. Di a esta piedra que se convierta en pan. Si eres, Satanás sabía justamente que él era el Hijo de Dios, el Mesías que los israelitas por tantos siglos habían esperado y que él tenía poder. Y él, si hubiera querido, no habría ninguna dificultad para que él convirtiera las piedras en pan. Pero el Señor no cedió absolutamente en nada a la tentación de Satanás, sino más bien él respondió usando las Escrituras, la palabra de Dios. Y él le dice, escrito está. Y esto, por supuesto, está escrito en el libro del Deuteronomio, capítulo 8, versículo 3. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. No solo de pan. Ciertamente, queridos amigos y hermanos, todos sabemos esta verdad. El pan es un alimento común a todos los seres humanos y en todo el mundo. Todos usamos y comemos pan para alimentar nuestro cuerpo. Pero cada uno de nosotros no somos solamente cuerpo. Dios nos creó a imagen y semejanza de Él. Nosotros somos tripartito, somos cuerpo, alma y espíritu. Y también necesitamos alimentar nuestra alma, nuestro espíritu. Y el espíritu y el alma lo alimentamos con la palabra de Dios. Y tal como vemos, se presentan varios ejemplos en cuanto a eso en la palabra de Dios, en cuanto a la palabra de Dios como alimento para el alma, para el espíritu. El pan, que es la palabra de Dios también. También la palabra de Dios se presenta como la leche que alimenta el alma y el espíritu, la leche no adulterada. O sea, la palabra de Dios en su pureza, sin agregar razonamientos humanos, sin quitar absolutamente nada a lo que la palabra del Señor enseña. Y se usa esa figura, ¿cierto?, de la leche no adulterada porque muchos vendedores de la leche que nosotros consumimos, cuando ordeñan las vacas después para hacer rendir le echan agua y esa leche ya está adulterada. Así se usa esa figura en la palabra del Señor también. La leche no adulterada, el alimento para nuestra alma, para nuestro espíritu. Y eso es muy necesario porque si no vienen los decaimientos, vienen las dificultades cuando la persona no está adecuadamente alimentada. Así el Señor aquí le cita la palabra de Dios y Satanás le lleva a un alto monte y le muestra en un momento todos los reinos de la tierra. Entonces aquí viene la tentación en cuanto al ego, al orgullo, en cuanto a las riquezas. Y le dijo el diablo, a ti te daré todo este poder, esta potestad o poder, y no solo el poder, sino la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada
y a quien quiero yo la doy. Obviamente esto tiene que ver, estas tentaciones, con el Señor en su humanidad, porque como Dios, Él es el dueño y creador de todas las cosas. Dice la palabra de Dios que sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho, y en Él lo existen y por Él subsisten, y además de eso, todo fue creado para Él, sean cosas visibles o invisibles, todo es creado por Él. Así, el diablo, él pensó que él podría evitar que el Señor fuera a la cruz, ofreciéndole que él volviera a tener sus glorias antiguas que él tenía desde antes de la fundación del mundo con el Padre, si se lo recibía a Satanás. Y había un pequeño detalle, como alguien diría, en su astucia, en su forma de querer engañar al Señor. Solamente tenía que hacer una cosa para que Él recibiese el poder y la gloria del mundo, que era lo que Satanás en su enfermiza ambición estaba pidiendo. Solamente una cosa: si tú postrado me adorares, todos serán tuyos. Si tú postrado me adorares, todos serán tuyos. Y el Señor dice: vete de mí, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Mire, la ambición del diablo. Y pensamos muchas veces en personas, en seres humanos que reciben de alguna forma este tipo de adoración, de honra, que esa honra solamente le pertenece y debe recibirla Dios y nadie más. Cualquier humano que se atreve a recibir honores y todas aquellas cosas de esta forma, está contra lo que Dios ha establecido. Y eso lo vemos en la respuesta del Señor, quien nuevamente, el Señor Jesús, utiliza la palabra suya que estaba escrito de tantos años allí en el libro del Deuteronomio, en el capítulo 6, versículo 13. Al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Era al revés. Satanás, un ser creado y destinado a la condenación eterna, él pudo haberse arrepentido, pero no lo hizo. Y el Señor utiliza esta palabra, que solamente Dios es el único que puede y debe ser adorado. Al Señor tu Dios adorarás. Él es el amo, Él es el dueño, Él es el creador, Él es el autor de la salvación. Y a Él solo servirás. Ahora, el servicio del creyente para con su Dios comienza una vez que ha sido salvado de la condenación eterna por el pecado, una vez que ha confiado y ha confesado sus pecados a Cristo y ha sido transformado por la obra del Espíritu Santo, vale decir, ha nacido de nuevo. Y entonces ahí él puede servir a aquel que es su Señor y su Dios. Bueno, Satanás, él continuó con su osadía y dice, y le llevó a Jerusalén y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate de aquí abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden y en las manos te sostendrán para que no tropiece tu pie en piedra.
respondió Jesús, le dijo, dicho está, no tentarás al Señor tu Dios. Nuevamente, el diablo quiere ahora tentar al Señor en cuanto a la protección ofrecida por Dios para él como hombre, y también, por supuesto, en cuanto a su aceptación de parte de Dios, como estaba escrito allí en el Salmo 91 y versículo 12, que Dios iba a enviar a sus ángeles para que sostuvieran a su Hijo el Señor y que le guardaran en sus caminos para que él no tuviese ningún tropiezo. Pero el Señor dice, basta, no tentarás al Señor tu Dios. No tentarás al Señor tu Dios. Obviamente el Señor no tenía ninguna preocupación de que le pudiera hacer ceder a sus tentaciones, sino más bien ya esto estaba sobrando, que Satanás quisiera continuar en su propósito de evitar que el Señor cumpliera su ministerio. Y él, como vamos a ver a través del Evangelio, él siempre, Satanás, estuvo usando diferentes formas para evitar que la obra de redención fuese consumada. Pensamos cómo cuando el Señor recién nacido quiso eliminarle, quiso matarle, matando a los niños a través de la orden de el malvado Herodes, y no lo logró. Y ahora él quiere hacer que él pierda esa posibilidad de ir a la cruz, ya que Satanás lo piensa de esa forma. Pero el Señor le dice, al Señor tu Dios no vas a tentar. Y Lucas dice, cuando el diablo, el enemigo, la palabra diablo significa enemigo, cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó de él por un tiempo. No es que Satanás se hubiera alejado en forma permanente como debió hacerlo, sino más bien por un tiempo, como leímos ayer en la carta a los hebreos, que él fue tentado en todo. Y él salió siempre triunfante. Así Jesús dice, vuelve en el poder del Espíritu a Galilea, y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor. Y el Señor, estando en su ministerio, enseñaba en las sinagogas de ellos. Él venía anunciando el reino de Dios, el reino de los cielos, porque el rey estaba presente, y llamando también al arrepentimiento a aquellos que pertenecían al pueblo terrenal de Dios desde la antigüedad a Israel. Y el Señor comenzó a llamarles que vinieran a Él, que hicieran frutos dignos de arrepentimiento, porque lamentablemente la nación de Israel hacía muchos años que estaba alejada de Dios, pero ahora nuevamente está el Señor llamándole. Y él enseñaba en la sinagoga. Las sinagogas eran los lugares que tenían los israelitas para reunirse. Y dice que era glorificado por todos. Vale decir, todos hablaban bien de él y todos tenían palabras para el Señor Jesús de una buena forma. Era glorificado. Y el versículo 16 nos muestra que el Señor Jesús, continuando en su ministerio, Él viene a Nazaret. Nazaret era el lugar en donde Él se había
criado, en donde él recibió ese nombre que le pusieron para hablar de él en forma despectiva, con desprecio, el Nazareno, porque como alguien dijo, de Nazaret, ¿acaso puede salir algo de bueno? Obviamente que sí, porque de allí salió el Salvador, el Señor Jesús, el que venía para anunciar que Dios tenía un plan de salvación que había sido ideado desde la eternidad pasada y que ahora Él venía para cumplir, para llevar a cabo. Entonces, Él entra en la sinagoga en el día sábado, como ya hemos mencionado, ¿cierto? La sinagoga era el lugar donde los judíos se juntaban para leer, para estudiar la palabra de Dios. Y el Señor entra allí en aquel lugar y Él se levanta a leer. Y se le da el libro, un rollo dice, del profeta Isaías, profeta que había profetizado muchísimos años antes acerca de la misma persona del Señor Jesús. Y justamente al abrir el rollo encuentra el lugar donde estaba escrito lo siguiente acerca de el Señor: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y el Señor, por supuesto, Él dice: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Era su costumbre, la costumbre del Señor, ir a las sinagogas el día de reposo. Y en tales sinagogas era la costumbre de leer las escrituras. Y el Señor aquí entra para hacer este servicio. Y Él dice: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Porque Él ya estaba entre los judíos y Él estaba cumpliendo con todas las cosas que ya se le había ordenado. Y Él dice: el Espíritu del Señor está sobre mí. Eso también debió ser muy evidente para muchos. Ungido para dar buenas nuevas a los pobres. La palabra ungido es lo mismo que Mesías o enviado. Muchos confunden ese término en la religión y asumen otra posición acerca de esa palabrita ungido. Ungido es enviado, y Él fue enviado para dar buenas nuevas a los pobres, y era su misión divina y la cumplió. Más tarde, cuando dio a los mensajeros de Juan el Bautista la certidumbre de su condición mesiánica, una de las señales fue: a los pobres es anunciado el Evangelio. Vamos a ver eso más
más adelante cuando Juan está preso, Juan el Bautista está preso, y manda a preguntar al Señor, ¿eres tú el que había de venir o esperaremos a otro? Y el Señor le responde de esa forma: digan a Juan que a los pobres es anunciado el Evangelio. Así la palabra del Señor nos enseña que Él se hizo pobre a sí mismo para que nosotros pudiéramos ser enriquecidos. Y el apóstol Pablo escribe: porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Él, humanamente hablando, el Señor Jesús, nunca fue rico en la tierra, pero en su gloria antes de su encarnación era rico, más allá de todo concepto humano. Nosotros ni siquiera podemos imaginarnos todo el poder y toda la riqueza que Él tenía y que Él dejó para enriquecernos a nosotros, darnos la salvación, el perdón de los pecados y también la vida eterna. Bueno, ya la hora nos ha alcanzado, vamos a escuchar otro himno antes de terminar el programa. Muy bien, al concluir el programa de hoy le agradecemos su sintonía y ojalá usted se interese por conocer el Evangelio de Cristo. Si tiene interés en estudiar la palabra de Dios, se puede comunicar conmigo a través de el email o el teléfono que está ahí en pantalla, y podemos hacerlo a través de los cursos de Emmaús. Que el Señor les guarde a cada uno de ustedes, y si el Señor lo permite, el próximo jueves, en la misma hora, seguiremos con el estudio de la palabra de Dios. Que tengan un excelente fin de semana. Somos TV4, Televisión.